Quizá cuando has leído el título de este vídeo has pensado, pero ¿quién narices es este Chekhov y por qué tenía una pistola? Sobre todo, ¿qué tiene que ver esto de la pistola y de Chekhov con un recurso narrativo, con una técnica para escribir? Bueno, pues te lo voy a contar todo en este vídeo, te voy a despejar todas estas dudas para que utilices la pistola de Chekhov convenientemente en tus historias, ya sean relatos o sean novelas. Así que quédate conmigo hasta el final del vídeo para descubrirlo. Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. Antes de entrar al contenido de este vídeo, antes de hablarte de eso, de la pistola de Chekhov, si eres nuevo en este canal, me encantará que te suscribas, le des a la campanita para que te lleguen las actualizaciones, y si ya me conoces, ya te has pasado por aquí alguna vez y conoces mis vídeos, bueno, pues me encantará que me dejes un comentario para que abramos el diálogo. Bien, esto de la pistola de Chekhov, bueno, también lo vas a encontrar como arma, rifle, clavo, bueno, en fin, como cualquier otro objeto que podría estar o aparecer en una escena y cumplir una función narrativa. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es un recurso narrativo, es una técnica, bien, que yo más que todo eso diría que es casi un mantra, una ley, una pauta que deberíamos usar siempre al escribir nuestras historias. Pero antes, ¿quién era este Chekhov? Bien, pues Anton Chekhov era un dramaturgo, fue un dramaturgo de finales del siglo XIX, nació en 1860 en Rusia, murió en 1904 y, bueno, pues es principalmente conocido por sus obras de teatro. Murió de tuberculosis porque, claro, imaginaos en el siglo XIX, finales del XIX, el frío que tenía que hacer en Rusia. Pero bueno, al margen de todo esto, como digo, Anton Chekhov, además de ser dramaturgo, un gran creador de obras de teatro, que además tuvo muchísimo éxito en su época, fue también médico y, sobre todo, la faceta menos conocida por el gran público es que fue un gran cuentista. Sí, fue un escritor de relato corto maravilloso. De hecho, es el padre, digamos, es el fundador del relato actual, como lo conocemos en la actualidad. Es la base, es el que puso, digamos, los cimientos, los mimbres de toda la cuentística actual, y es un referente para grandes autores y autoras como, por ejemplo, Raymond Carver o como, por ejemplo, Alice Munro. Bien, pues Chekhov ya como decía, en el siglo XIX, a finales del XIX, nos habló de este recurso que él utilizó, este recurso dramático que él utilizó en sus obras de teatro y que también aplicó a sus cuentos, a sus relatos como recurso narrativo. Como decía, para mí es una pauta que deberíamos seguir al pie de la letra en cada una de las historias que escribimos. ¿Y qué es esto de la pistola, del arma, del rifle? Bueno, pues es nada más y nada menos que intentar simplificar al máximo siempre nuestra historia. Eliminar todos los elementos superfluos que aparecen en ella, que no son relevantes para la trama. Es entonces un principio, una pauta básica de eliminación, de quitar todo el sobrante, todo aquello que no sea, digamos, que tenga un peso o que tenga un valor dentro de la obra. De hecho, bueno, una de las frases más famosas de Chekhov, siguiendo precisamente esta máxima de la pistola, es que el arte de escribir es el arte de borrar. Lo he puesto de ejemplo en un montón de contenidos anteriores también. Es decir, se trata más bien, en lugar de escribir, de eliminar todo el sobrante, todo aquello que no tiene un valor, un peso, una relevancia dentro de nuestra trama, ya sea de la novela o de un relato. Eliminar, borrar. De hecho, Raymond Carver, el autor que te dije que era heredero de toda la tradición cuentística de Chekhov, decía que menos es más. Es decir, no porque le metamos más detalles y más elementos a nuestra novela va a ser mejor,
De hecho, yo me encuentro muchos manuscritos, muchos borradores que leo, ¿no?, por mi trabajo de lectora profesional, los que se está dando continuamente vueltas a la misma idea, pero nunca se llega a rematar y se llena de secuencias y de escenas que están llenas de detalles superfluos, pero que no ahondan realmente en la temática y no ahondan en la trama o en la subtrama que está desarrollando y llevando a cabo esa novela. Esto se ve muy claro con la frase de Chekhov que decía que si tú pones un rifle dentro de una escena de tu historia, él lo ponía en el teatro, ¿no?, a jugar con todos los elementos dramáticos de su historia. Si pones ese rifle es porque va a ser disparado. Es como en las películas cuando el director enfoca, ¿no?, con la cámara un detalle concreto, ya sea un arma, ya sea, yo qué sé, un papel, por ejemplo, una foto que quiere que veamos un detalle concreto, es porque ese detalle es relevante, es importante. Si no, sería algo totalmente superfluo y probablemente lo hubiesen quitado bien del origen, ¿no?, bien de la grabación de esa escena o bien luego en el montaje. Pues en tu obra, en tu novela, en tu relato, lo mismo. Elimina todo el sobrante, todo aquello que no sea de verdad relevante para la historia. Como digo, una buena trama no recae en elementos superfluos, en cosas vacías que no llevan a ninguna parte, sino en detalles concretos que sí que aportan valor. Si sacas un objeto es porque lo vas a utilizar más adelante en las siguientes páginas. Es más, si lo vas a utilizar, deberías sacarlo antes para que el lector se dé cuenta de que ese objeto va a ser importante. Bien, porque si no sería un Deus ex machina. Si no sabes de qué va esto, te lo cuento en un contenido anterior, te pondré por aquí arriba en YouTube, en las tarjetas, la referencia para que lo puedas ver. Como digo, si ese elemento lo vas a utilizar, tienes que darle la pista antes al lector de que ese elemento, digo objeto, digo personaje, digo X, va a ser luego utilizado dentro de la trama y va a tener un cierto protagonismo en la historia. Si le estás continuamente dando vueltas a la misma idea sin llegar a ningún lado o, bueno, describiendo ambientes o sacando elementos o sacando detalles que no tienen relevancia, probablemente es que estés utilizando demasiados rifles, demasiadas armas que luego no vayas a disparar. Entonces, en el proceso de revisión de la novela, lo que deberías hacer es pulir y eliminar todas las escenas sobrantes que al final al lector no le aportan absolutamente nada. De lo que se trata es de restar protagonismo a aquellas cosas que no lo tienen y de darle la importancia que tiene a aquello que sí que es relevante para la historia. Acuérdate, menos siempre es más. Es más importante utilizar bien, por ejemplo, una metáfora, utilizar bien un diálogo, utilizar bien los silencios, que son muy, muy importantes y que Carver, y Chekhov anteriormente sabían hacerlo muy, muy bien en sus historias. Pero seguramente va a ser muy fácil obsesionarse con un arma, con una pistola, con un rifle, con una escopeta si estás escribiendo un thriller, una novela policíaca donde, pues probablemente sea un objeto que sí o sí va a salir en algún momento. Entonces, como es tan fuerte ese objeto, lo mejor es hacer el efecto contrario, es decir, camuflárselo al lector de tal forma que, pues esté, pero no esté, enmascararlo de forma correcta para que el lector, no encuentre ese objeto a la primera, aunque probablemente ya sabe que en algún momento saldrá, pero hacer el efecto contrario. Resumiendo, esto de la pistola de Chekhov, el arma de Chekhov, bien, se trata de eliminar todo elemento superfluo de tu historia, de aquello que estás escribiendo, detalles que son irrelevantes, que no aportan peso y que no tienen fuerza en la trama. Cárgatelos, al lector no le va a interesar absolutamente nada y son, irrelevantes. Espero que utilices este recurso narrativo, esta pistola de Chekhov, en tus historias, que como decía, más que un recurso, es una premisa, es una pauta que deberíamos seguir siempre, quitar todos los elementos irrelevantes de nuestra historia. Me encantará que le des manos para arriba en YouTube si te ha gustado este vídeo y que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Y como siempre, muchísimas gracias por verlo.